en la clase, es desde que empieza a aperturar el cuello de 1 centímetro hasta que llega a 10 centímetros. Expulsivo es desde ese momento hasta la salida del feto. Alumbramiento es desde la salida del feto hasta que sale la placenta, y las 2 horas siguientes después de la salida de la placenta son el llamado periodo de hemostasia, ¿no? Entonces recuerden, son 4. Hoy día nos deberíamos centrar en el tema de dilatación, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, eso se llama, o procedimientos en este periodo de dilatación, para que cuando ustedes tengan un trabajo de parto, o estén monitorizando un trabajo de parto, sepan qué se hace en ese caso, qué signos de alarma tenemos que nosotros tratar de reconocer, y esa es la idea. A ver, Lizeth, empieza y ya yo te voy guiando, y después voy a presentar unas diapositivas. Ya, doctor. Bueno, buenos días con todos. Voy a empezar con lo que es el trabajo de parto, algo general, lo que el doctor acaba de mencionar. Este es un conjunto se va a definir como un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la expulsión de un feto viable de los genitales externos, ¿no? De los genitales maternos. Entonces, bueno, doctor, según Williams, yo encontré que era se va a dividir en 3 periodos. Y el primer periodo es la dilatación, lo cual consiste hoy la práctica. El de segundo periodo de expulsión y el tercer periodo de alumbramiento. Vamos a hablar algo breve nomás sobre la fisiología. Esto va a estar dado sobre todo, va a estar dado por 2 tipos de fenómenos, los fenómenos activos y pasivos. Los fenómenos activos van a producir lo que es la expulsión del feto, de la placenta y de los anexos, y junto a las contracciones del músculo uterino y las contracciones de los músculos toracoabdominales que se producen en los pujos, ¿no? En cambio, los fenómenos pasivos van a depender de estos fenómenos activos, sobre todo lo que son las contracciones uterinas. Entonces empecemos con lo que son los fenómenos activos. Vamos a tener 2 tipos, que son las contracciones y los pujos. Las contracciones van a tener las principales características, como por ejemplo ya lo vimos en clase, y algo breve es el tono, ¿no? Por ejemplo, que este va a ser el nivel de contracción basal del músculo, el intervalo, que es la amplitud, que va a ser el tiempo entre los vértices de 2 contracciones consecutivas, la frecuencia, que va a ser el número de contracciones, pero en 10 minutos, la intensidad, que es la fuerza de contracción, y menciona que justamente esto es mayor en el periodo expulsivo, la relajación, que es el periodo de descanso entre 2 contracciones consecutivas, y el ritmo, ¿no? Los periodos, que son periodos de contracciones y relajación. Ahora, dentro de lo que es en el embarazo, en el útero grávido, se presentan 2 tipos de contracciones, que son las contracciones A o de Álvarez, y las contracciones B o de Braxton. Las contracciones A, estas se caracterizan porque presentan poca intensidad, son de alta frecuencia, son confinadas incluso a pequeñas áreas del útero y no son percibidas ni por la madre ni a la palpación. En cambio, las contracciones B, estas ya tienen una mayor intensidad, incluso de 10 a 15 milímetros de mercurio. Presentan baja frecuencia, pero estos van aumentando progresivamente, propagan a un área más grande del útero y son percibidas tanto a la palpación y por la madre. En el preparto, esto pues va... Lisbeth, ¿hasta cuánto se calcula que llegue este tipo de contracciones? La B. Menciona que son hasta a partir de las 4, doctor, mayor a 4 contracciones. No. Estas contracciones, o sea, no son para trabajo de parto. Estas contracciones están presentes en el embarazo. Estamos hablando de embarazo, ¿sí? Las 2 son en el embarazo. Ninguna es en trabajo de parto, ni nada de eso. Entonces, las A son contracciones que no llegan a 8 ni a 10 milímetros de mercurio, o de Álvarez Caldeiro. Y las B, o de Braxton Hicks, se dice que llegan a 20 milímetros de mercurio de intensidad. Entonces, ninguna de las 2, primero, la A, inclusive no son percibidas por la madre, porque son contracciones bastante pequeñas, incluso un poquito más, hasta 15. En cambio, las B sí son percibidas por la madre, o de Braxton Hicks sí son percibidas por la madre, perdón, pero no producen dolor. Ojo, repito, entonces, estas 2 contracciones que tú me estás mostrando, la A su nombre completo es Álvarez Caldeiro. Esto es de la escuela uruguaya, ya en Latinoamérica la escuela uruguaya hace muchos años dominó este tema, incluso todavía se habla de esto,
pero no son de trabajo de parto. Entonces recuerda, las de B llegan hasta 20, entonces sí son percibidas por la madre, o sea, la gestante va a sentir que se ha puesto durito, pero no le genera ninguna molestia. Porque las contracciones de parto, esa es otra cosa, ya sobrepasan los 25 30 milímetros de mercurio y ahí uno ya empieza el problema del dolor, que ya más adelante hablaremos, porque duele una contracción de trabajo de parto, pero en 20 la gestante tenga por seguro que no va a generarle ninguna molestia, ¿ya? Sigue. Bueno, esto era con respecto al preparto, ¿no? Que ya hemos visto en la prácticas anteriores que se puede evaluar con la escala de Bishop para poder calificar los grados de madurez cervical. Ya, eso. Con respecto a los pujos, menciona que esta es la dilatación completa. Se va a ver por la dilatación completa y por la distensión de lo que es el canal de parto, por el movimiento fetal, ¿no? Y que va a ir descendiendo a través del mismo. Ahora, lo que va a producir aquí es el cierre de la glotis y la contracción de los músculos torácicos aspiratorios y de los abdominales. La duración entre ellos va a ser de 5 a 10 segundos y vamos a tener dos tipos. El que es el espontáneo, en el cual hay presencia de reflejo de la distensión, y el dirigido, ¿no? Cuando hay pérdida de este reflejo y esto puede ser incluso debido a los bloqueos anestésicos. Ahora, algo importante para tomar acá en cuenta es que solo se debe pujar cuando haya llegado a la dilatación completa. Con respecto a los fenómenos pasivos, vamos a tener 6 tipos. Vamos a empezar con lo que es la formación del segmento inferior. Este útero en sí es la representación de un útero no gestante, y vemos aquí la flecha azul en la cual se representa que el segmento inferior va a estar a nivel del istmo uterino. En cambio, esta imagen de acá nos va a representar lo que es un útero gestante, ¿no? Y aquí el segmento inferior se va a poder ubicar entre el orificio cervical interno y el anillo de Bandt. Ahora, justamente por las contracciones de este cuerpo uterino, el segmento va a ser distendido e incluso se va a adelgazar. Y mencionan que puede llegar a medir al final de la dilatación de 10 a 12 centímetros en sentido longitudinal, y donde finalmente se va a adherir a lo que es el canal cervical y va a formar lo que es el conducto cervico-segmentario. Es simplemente el istmo con otro nombre, ¿no? Ya recuerden eso, ustedes en anatomía les han dicho ahí cuello, istmo, cuerpo y fondo. El istmo, que es esa transición entre el cuello y el cuerpo, no tiene mucha capa muscular, tampoco tiene mucho colágeno, entonces es una transición más de tejido fibroso. Eso se va a elongar, como tú dices bien, hasta 7 a 10 centímetros, un poquito más, ya en trabajo de parto termina su elongamiento, pero esto empieza, ojo, entre las 28 a 34 semanas en promedio. 28 a 34 semanas ya se está formando el segmento. Termina su formación con las contracciones de parto, pero no es que empiece el parto, por si acaso, ¿ya? Y cuando ustedes empiecen a ver las cesáreas, es el sitio que nosotros buscamos para hacer la incisión. Es un sitio bastante delgado, que no sangra. Ya van a ver, ¿no? Cuando entren a las cesáreas, ahí cortamos. Justamente esa es la zona por su tejido especial, ¿no? Y cicatriza mejor. Y así. Entonces, lo segundo es lo que el borramiento y la dilatación del cuello. Recordemos que el borramiento, bueno, es el adelgazamiento, ¿no? del espesor del cuello uterino, y la dilatación es lo que es la ampliación del orificio cervical externo, ¿no? Para que esto se pueda, hasta la apertura de este orificio. La siguiente es la expulsión de los limos, en el cual menciona que en el canal cervical hay un contenido, ¿no? Que esto está compuesto por el moco cervical, y lo cual va a formar lo que es el tapón mucoso o de los limos. Ahora, va a haber esta expulsión debido justamente a las contracciones del útero, al aumento de la presión intrauterina, al borramiento, a la dilatación del cuello, y menciona que esto tiene la característica de presentar una coloración marrón enrumbrosa que va a estar acompañado de sangre. Ahora, en las nulíparas, esta expulsión se va a considerar el inicio del trabajo de parto, y en las multíparas se puede perder incluso mucho antes.
Con respecto a lo que es la formación de la bolsa de las aguas, esto se va a producir cuando las membranas ovulares se van a desprender del segmento y tienden a protruir por el canal cervical. Y lo que va a ocasionar, pues esto es justamente eso, ¿no? Esto en sí es el desprendimiento de esta bolsa, ¿no? Lo que produce. Ahora, lo siguiente es la ampliación del canal de parto, cuando los movimientos fetales van a ser propulsados, ¿no? Por lo que son las contracciones y los pujos. Y esto, el bebé pues va a descender a través del canal de parto. La consecuencia que va a generar aquí es que esto distiende y amplía la vagina, la vulva y el perineo. Y por último, lo que tenemos son los fenómenos plásticos del feto, en el cual la presión de la presentación fetal sobre el cuello uterino, ¿no? Luego se desciende a través del canal de parto y va a producir lo que son las modificaciones en los huesos del cráneo, que van a ser favorecidas justamente porque estos huesos pues tienen mayor elasticidad, ¿no? Y junto a las suturas y las fontanelas van a producir lo que es el modelaje, ¿no? Que es llamado como el cabalgamiento óseo. Entonces, vayamos lo que es el manejo del primer periodo de parto. Este va a comprender desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación cervical completa. El inicio del trabajo de parto se va como que a caracterizar porque hay modificaciones cervicales con dilatación y borramiento del cuello uterino junto al dinamismo, al dinamismo uterino, ¿no? Que va a ser progresivo. Se va a caracterizar porque hay mayor intensidad, que mencionan de 30 a 40 milímetros de mercurio. Hay aumento de la frecuencia de las contracciones, o sea, puede haber desde 3 a 4 contracciones en 10 minutos. El ritmo es regular y el tono uterino está comprendido entre 10 a 12 milímetros de mercurio. En esta etapa, en este periodo se va a presentar dos fases, tanto la fase latente como la fase activa. La fase latente menciona que es la fase más larga del parto y se va a caracterizar porque primero ocurre el borramiento o acortamiento cervical. Ahora, también se caracteriza porque hay una progresión lenta o escasa de la dilatación, ¿no? Menciona que es incluso hasta los 2 o 4 centímetros. Como se ve en el gráfico, vemos que esta es la fase latente. Menciona que en primíparas dura de 8 a 20 horas. ¿Ustedes han revisado esto en la clase? ¿Esto les han dado en la clase como parte del trabajo de parto? No, doctor, trabajo de parto no hicimos en clase. Porque esto, la curva de Friedman actualmente ya no se usa. Bueno, no es que no se use, sino ya está en desuso, es una curva considerada antigua y hay unas curvas actuales. Friedman consideraba que el trabajo de parto era una S itálica, miren, es como una S, ¿sí? En la que decía que incluso había desaceleración del parto, y eso es falso. Actualmente las curvas simplemente son curvas en ascenso. Esta curva ya no se usa hace, te digo, 3 años atrás, un poco más. Entonces Friedman ya no deberíamos considerar. Esto sí pásalo para no confundirnos. Ah, ya. Como creo hoy Ya, nosotras doctor. estén de sus. Ya, doctor. Sí, porque también encontré eso, pero en el Williams lo saqué, doctor. Ya, entonces yo paso esto, ¿verdad, doctor? Sí, También la sí. fase activa. Ya. Entonces, nos vamos a lo que es el manejo, ¿no? Lo que va a pasar acá primordialmente es lo que tenemos que hacer es la vigilancia del bienestar fetal. O sea, uno tiene que medir o evaluar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Seguidamente de la valoración de las contracciones uterinas, se tiene que hacer el control de las funciones vitales maternas cada 4 horas, incluso ver si la paciente está padeciendo de fiebre o no. Hacer la exploración vaginal mediante el tacto vaginal. Menciona que no se debe, todo es nada por vía oral, o sea, todo tiene que ser mediante sorbos de líquidos claros, fragmentos de hielo y humidificación de los labios. La higiene, ¿no? Sobre todo de lo que es la zona vulvar y también de los pechos. La posición materna, esto menciona que es importante porque de esta forma menciona que la mejor indicación para que progrese el trabajo de parto es hacerle caminar a la paciente.
eso es lo que leí, doctor. No sé si usted me pueda corregir, pero encontré que la mejor forma de esto es hacerle caminar a la paciente y que ella estimule sus pezones. Y de esta forma ella Es la pueda forma, es que hacer la esté la estimulación de sus paciente en pezones. posición vertical. Ahora vamos a hablar por qué. No solamente que camine, puede estar sentada, puede estar de cuclillas, pero echada no es la mejor posición, ¿no? Y eso tiene que ver con no solamente la, que la paciente adquiera la posición que más se acomode, sino que en la diapositiva que te voy a mostrar ahora vamos a ver que mejora la frecuencia, la intensidad, la duración de las contracciones uterinas cuando está en esa posición, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Ya, sigue. Ah, ya entiendo. Sí, justamente para que haya una estimulación de la oxitocina de manera fisiológica. Ahora, otro punto también a tomar en cuenta es la temperatura de la paciente, ¿no? Menciona que a pesar de tener una buena contracción uterina o incluso una buena proporción cefalopélvica, y de esta forma, o sea, no desciende la cabeza fetal, podría tener que ver con la temperatura. Así que por ello hay que darle un buen aporte calórico a la paciente. Incluso se puede dar mencionaban, con un chocolate, para que de esta forma se pueda estimular la producción de oxitocina. Lo siguiente también es, a pesar de que esa paciente tenga una buena contracción uterina y una buena proporción cefalopélvica y la cabeza no desciende, es porque en la mayoría de los casos mencionan que las pacientes vienen con una, o sea, como que con una vejiga muy distendida, ¿no? Y esto impide que baje el producto. Por eso es que hay que hacerle un sondaje vesical para poder evitar la distensión vesical. Y de esta forma el bebé pueda descender sin impedimentos. Bueno, ya siguiendo con lo que es el siguiente tema, es el partograma. No, ese no es nuestro Eh, tema. Partograma no es nuestro tema. sí, Medida y en el dilatación. sílabus estaba, doctor, ¿o no? ¿Ah? En el sílabus estaba también partograma. ¿Verdad, no? Sí, Que no se doctor. hizo la... Ya, ya, sigue. Rápidamente. Ya. En todo caso, antes que hagas esto, vamos a revisar rápidamente conmigo lo que es el periodo de dilatación, ¿sí? Y nos centramos en esto unos minutitos. Deje de presentar para yo presentarles Sí, algo doctor. rápido. Muy bien. ¿Se ven mis diapositivas? Sí, doctor. Ya. Entonces ya el trabajo de parto ustedes lo han revisado, han hecho una clase de eso y han hablado pues del mecanismo del parto, ¿no? No está cargando, ¿no? ¿Cargó? ¿Ya cargó? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces a ustedes les han enseñado esto que es el mecanismo del parto, ¿verdad? Y el mecanismo del parto pues, es lo mismo que hablar de los tiempos del parto. Y son estos 6 que han revisado ustedes que se da en toda gestante, ¿no? Acomodación y orientación, descenso y encaje, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Entonces, el mecanismo del parto es eso, empieza con que el feto, y eso les han dicho, se acomoda y orienta con uno de sus diámetros, llamado occipito frontal, ¿verdad? En uno de los oblicuos de la pelvis, sea izquierdo o derecho, más se dice el izquierdo, ¿está bien? Hasta ahí tenemos eso, se orienta, pero así, ¿sí? Separado el mentón del pecho en esta posición que sería una posición militar, si se quiere. Acá está en otro gráfico, ¿no? Miren, en el primer gráfico que vemos acá, así se acomoda y orienta, tal cual. Cuando va a ser el descenso y encaje, entrando a la pelvis, ya no va a presentar ese diámetro, sino va a presentar otro menor, que es el suboccipito bregmático. ¿Por qué? Porque va a pegar el mentón al pecho, miren, y el cráneo cambia de posición. Va a presentar entonces este diámetro, ¿ven? ¿Lo ven? Hace un efecto de palanca en esta zona y cambia su posición. Y eso se ve en el segundo tiempo, que sería
el descenso y encaje. Acá en fácil, sin ver el cráneo, miren el gráfico de abajo, entró así con occipito frontal, pero en el descenso, hasta llegar a encajar, cambia su diámetro presentando uno menor de 9.5, que sería el suboccipito bregmático. Y con este diámetro es que se produce todo el trabajo de parto, hasta que pues llega a los dos últimos tiempos, ¿no? Puede haber en este interín, en el descenso, esto, ¿no? Esto llamado sinclitismo o asinclitismo. También han hecho su revisión y he visto cuando hay cuando está esta sutura sagital al medio entre el pubis y el promontorio, es sinclitismo, y cuando se da una oblicuidad, es asinclitismo, ¿no? Si predomina el parietal anterior, es anterior; si predomina el parietal posterior, es asinclitismo posterior. Que tiene nombres, pero eso no hay mayor problema, no es necesario que se lo aprendan, pero esa es la idea, que ustedes se basen en qué parietal predomina, no se hagan problema con que la sutura está adelante, atrás, se crea confusión. Parietal predomina en la evaluación, es asinclitismo posterior, ¿no? Luego de eso ya está a nivel de las espinas ciáticas, va a ser una rotación interna en la cabecita, ¿no? Entró así, con un cierto grado de la sutura sagital un poco oblicua y tiene que alinearse al pubis, ¿sí? Eso también les había enseñado, y al alinearse hace una rotación interna. Entonces, y mientras está dando esto, chicos, en la rotación interna, recuerden que el hombro también está entrando al otro oblicuo. La cabeza entró en uno, estamos en el tercer tiempo de cabeza, y el hombro se está alineando en el otro oblicuo. Entonces, en el tercer tiempo, en la rotación interna de cabeza, el hombro está haciendo su primer tiempo. Ojo, entonces entra en el otro oblicuo. Hasta la cabeza ya rotó, pero el hombro sigue, está entrando recién al oblicuo, se está acomodando y orientando. Cuando tenemos el cuarto, en este, como vemos, la cabeza está haciendo su extensión, acomodándose en el pubis, este movimiento que tiene su nombre propio, que se llama hipomócleo, o algunos le llaman movimiento de bisagra o de cornada. En este momento, el hombro también está haciendo su segundo tiempo, descenso y encaje. Se acomodó y orientó, ahora está haciendo descenso y encaje. Ojo, entonces tengo que no solo es parto de cabeza, sino tengo también parto de hombro. El hombro también hace sus tiempos. Entonces, en el cuarto de cabeza, el hombro está haciendo descenso y encaje. O sea, está saliendo, la cabecita está haciendo este movimiento de cornada, el hombro está descendiendo en el otro oblicuo, ¿no? Y miren en el quinto, la cabeza empieza a hacer su rotación externa. ¿Pero por qué? Porque el hombro, que ya cumplió su segundo tiempo de descenso y encaje, empieza a hacer la rotación interna. ¿Recuerdan el tercer tiempo de cabeza de rotación interna? Igual, el hombro está haciendo rotación de hombro y la cabeza tiene que seguir a eso. Entonces, tengo que esperar unos segundos a que ambas hagan su rotación. Si es que no voy a maniobrar, no voy a actuar. Miren, el hombro tiene que rotar totalmente para que la cabeza le siga, viceversa, ¿no? Nosotros a veces forzamos esto, tratamos de hacer la rotación rápido, no esperamos que el hombro rote y ahí jalamos y no se cumplió la rotación de hombro. Ahí viene el problema, fractura de clavícula, porque no dejamos que cumpla su tercer tiempo de hombro. Mucho cuidado con eso, chicos. Se espera unos segundos a que cumpla su rotación como debe ser, y una vez que está alineado, hacemos recién todo lo que les había enseñado a ustedes para que se hace en el sexto tiempo, ¿no? De cabeza, que sería la expulsión, ¿no? Sale el hombro anterior, el hombro posterior que ya se alineó, ¿está bien? Y el hombro también sale expulsado. Entonces ahí acaba todo el trabajo de parto. Entonces recuerden, en un parto de cabeza son 6 tiempos de cabeza y 4 de hombro, como hemos visto ahora, ¿no? Entonces eso supongo que han revisado, pero lo repito para que lo tengan en cuenta. Ya habló de su compañera de los movimientos del feto, esto no voy a explorar mucho. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente, una mujer que ingresa en trabajo de parto, también han revisado esto, se hace una exploración general, pues, ¿no? Somos médicos, hacemos medicina, igual tenemos que valorar a la paciente en todo lo que sabemos como médico, ¿no? Lo primero en todo paciente, funciones vitales, es lo más importante, por todas las patologías que podemos encontrar cuando estas están alteradas. Se explora el abdomen y todo lo que han ido revisando estas fechas, alturuterina, maniobras de Leopold, y lo que su compañera estaba hablando hace un ratito, la monitorización de la frecuencia cardíaca. De alturuterina también ya han hecho una práctica, ¿no? Las técnicas de medida,
Si es muy grande, tengo que estar pensando en que son 2, macrosómico, hay mucho líquido, alguna tumoración uterina, y si es menor a la altura para la edad gestacional, de repente es muy pequeño, hay oligogramios, está muerto o algún problema, ¿no? Y la técnica adecuada, que también ya han revisado para la medida, se tiene que poner entre el índice y el medio, la cinta métrica, para hacer esta medida, ¿no? Maniobras de Leopold también revisada ya, y la valoración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Además de lo que su compañera nos estaba mostrando hace un momentito, la dinámica uterina, todo lo que nos has bien presentado, ¿no? Luego viene la exploración genital, que también se revisa, ¿no? Y las membranas, ¿sí? Entonces eso ya nos mostró su compañera. Entonces, dentro de un procedimiento, si se quiere, que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto, es la evaluación del bienestar fetal intraparto. ¿Estamos? Porque estamos hablando de monitorización intraparto. Entonces, si hay la posibilidad de tener estos aparatos para hacer la monitorización de manera adecuada y continua, bueno, es excelente, pero probablemente ustedes no lo tengan en su serum, no se puede contar con ello, así que se debe hacer una monitorización clínica cada 15 minutos, si es posible, y hay técnicas para eso, ¿no? Ya nos dijo su compañera que la vejiga se tiene que evacuar sí o sí, eso es obligatorio porque forma el globo vesical que impide el descenso, lo dijo, ya que evaluar el tacto, la recomendación es cada 4 horas, ¿no? Pero acá pongo 2 a 4 horas, depende de qué fase está, pues, ¿no? Si estoy en fase latente, recuerden chicos, fase latente es hasta 5, ha cambiado, y fase activa empieza en 6. Por eso revisen por favor las curvas actuales, ¿no? Ojalá, no sé si les han presentado las antiguas, pero bueno. Entonces la fase latente actual se considera de 6, 7 para adelante. La antigua, con Friedman nos decía que de 4 empezaba, y eso no es así. Debería ser cada 4 horas en fase latente y cada 2 horas en fase activa, depende del caso, ¿no? ¿Qué más evaluamos? La cabecita. Cuando hacemos un tacto, chicos, van a tener, cuando hagan su internado, van a evaluar, van a empezar a tocar la cabecita a través de la dilatación, y hay que ver la cabeza, pues, como todo, es un cuerito cabelludo todavía delgado, pero tiene que estar pegado al huesito, ¿no? Si sientes que hay algo que está medio blandito, no vaya a ser que sea un caput. Recuerden que el caput es un edema de cuero cabelludo. Y como edema, me está diciendo, ¿sabes qué? Toda la fuerza y la contracción se me está yendo acá a mi cuero cabelludo y se ha edematizado. ¿Es normal eso? No, ¿verdad? El caput no es normal. Esto del caput se estudia incluso en trauma fetal, ¿no? Tú aplastas ese caput cuando nace y miren cómo queda una fobia bastante grande, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar. Si tú tocas un caput en un tacto, algo está pasando, ese feto no entró bien, toda la fuerza se está yendo ahí, hay algo que está pasando. Una deflexión, una variedad posterior persistente, algo está pasando. O cuando se moldea mucho, ¿no? Lo normal, chicos, cuando el feto entra con la suboccipito pregmática, o sea, con toda esta cabecita pegada hacia el mentón, es normal que se moldee la cabecita hacia atrás, como vemos acá, en este gráfico azulito, se va a moldear hacia atrás. Eso se llama braquicefalia, pero si se moldea hacia arriba, ¿sí? Una cabeza de Frankenstein se va hacia arriba, que se llama dolicocéfalo, quiere decir que ese fetito ha nacido en deflexión de primer grado. Occipito frontal entró así, se le fue la cabeza hacia arriba y así nació. Ahí te das cuenta cómo ha nacido, ¿no? No logró flexionar la cabeza. Esto del descenso fetal hace muchos años se estaba enseñando por quintos, no lo voy a mencionar porque ya no se usa, está en desuso, siguen las guías, pero no tiene sentido enseñar porque no lo usa nadie, no lo usa nadie. ¿Qué más evaluamos? La dinámica uterina, ¿no? Hay que hacer un partograma, lo que nos ibas a presentar, ahorita lo vas a hacer, de apoyo psicológico permanente. Si es posible que entre la pareja, un familiar, la mamá, alguien tiene que apoyar, sería lo ideal, ¿no? Entonces, esto es lo que preguntabas hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición durante el parto? Todavía no estoy hablando de expulsivo, que no es mi tema hoy día. En el parto, es decir, todo este trabajo de parto, se llama trabajo justamente porque el útero está que se contrae durante horas para tratar de que el feto descienda en ese canal, ¿no? Y nazca.
Entonces, hay que permitir que camine, que adopte la postura que ella desee. Si está parada, deambulando, sentada, de cuclillas, es la posición que mejor se adecue. Y ojo, en estas posiciones que se llaman de posición vertical, es decir, no está parada, mire, pero está de cuclillas, pero es lo mismo, tiene la misma función. No porque camine, señora, vaya al cerro y regrese, eso es falso. No porque, o sea, la idea no es porque caminó, no porque está en posición vertical, está parada, o sea, el útero está en posición vertical, no está el útero echado, no sé si me entienden. O sea, la idea es esa, que esté sentadita, deambule, clías, no sé, esta posición, bueno, es quizá, ya doctor, de litotomía, pero la idea es esa, la mejor son las verticales, esta por ejemplo que está de cuclillas, ¿no? Sentadita, esa es la mejor. ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado? Cuando estás en posición vertical, es decir, parada, sentada, pero así como vemos en el gráfico, ¿no? Facilita la dilatación porque aumenta la frecuencia, intensidad y duración. Cuando está echada, sea de cúbito dorsal o de cúbito lateral, siempre uno de ellos va a disminuir. Miren, de cúbito dorsal se ha visto que disminuye la intensidad y de cúbito lateral disminuye la frecuencia. Es decir, echada, estés como estés, se va a alterar el trabajo de parto. Se va a alterar tus contracciones. A diferencia de la vertical, que las tres están excelentes. Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? Entonces, en posición vertical hay estudios que acá los presento que han demostrado que disminuye el trabajo de parto en tiempo, ¿no? 1, 2, permitir que tome líquidos, lo dijiste hace un ratito, sí, pero se recomienda además que sean azucarados, si se quiere, ¿sí? Y eso lo van a ver cuando entre en la sala de partos, ¿qué va a pasar? De repente la paciente entró con 5 de dilatación, pero afuera no le dieron la oportunidad de que coma nada, no tomó nada, y cuando tú le evalúas ya pasaron como 10 horas y la señora no ha probado nada, ningún líquido, porque a veces ni les dan, y te esperan diciendo, doctor, no tiene contracciones, se le han ido las contracciones. Ah, ya, entonces, oxitocina, doctor. Un ratito, les digo. Un montón de veces me ha pasado, ¿no? Les cuento para que lo sepan. Señora, le pregunto, por ejemplo, entré a las 8, 7 de la mañana, ¿no? Señora, ¿ha cenado? No, doctorcito, no he cenado. ¿Y toda la noche ha tomado algo? No, doctor. ¿Por qué no ha cenado? No me han dado, doctor. Ah, ya. ¿Almorzó? Poquito, doctor, porque estaba con dolor. A ver, almorzó una nada, ayer. No cenó, no tomó nada toda la noche y estamos a las 7, 8 de la mañana. Y estaba en trabajo de parto. ¿Creen que el útero va a funcionar? ¿Tiene glucosa su cuerpo después de más de 12 horas? Más, ni siquiera 12 horas. Muchísimas horas sin glucosa. ¿Creen que el útero va a funcionar? No va a funcionar, pues. Lo primero que hago, aunque les parezca raro, le digo, familiar, sí, doctor, un frugos. Y trae frugos, se toma la señora el frugos, como por arte de magia, en 5 a 10 minutos, o empieza el trabajo de parto. Otra vez. Cuando no hay esa posibilidad, y estamos en otro, de repente ya cercano al expulsivo y no tengo contracciones y sé que está en hipoglucemia, agarramos ampollas de dextrosa al 33%, que vienen en ampollas grandes, endovenoso, en bolo, 4 ampollas en bolo, lento obviamente. Empieza el trabajo de parto y se acabó el chiste. O sea, miren la importancia de esto. Ojo, por eso digo acá, ay, perdón, se me pasa. Posibilidad de solución glucosada endovenosa, a eso me refiero. Usamos dextrosa al 33%. Ustedes van a conocerla, hay ampollas de glucosa al 33%, que se le pone, y si era por eso, automáticamente se corrige todo, ¿no? Y te evitas usar oxitocina, ya no necesitas eso. Se acabó el chiste. Acompañamiento familiar, hablamos hace un ratito, es muy importante. En algunos hospitales se hace, ¿no? Ahora con pandemia no se hace nada, ya no entra nadie. Antes la pandemia entraba el esposo o la mamá, ahí estar. Ahora se ha cortado todo eso. Y el control del dolor, que no se hace en la mayoría de hospitales y incluye a mi hospital, no lo hacemos. Doctor, la contracción duele, por supuesto que duele. El trabajo de parto duele, así es. ¿Es culpa de Dios? Parirás con dolor, no es culpa de Dios. Así es el organismo. ¿Qué pasó? Duele por varias cosas, ¿sí? Duele porque cuando hay una contracción muscular que dura, a ver, desde que empiezas hasta que termina,
más de minuto y medio, pero más o menos cuando estén 30 milímetros de mercurio, recuerden eso, hasta que llega a 50, 60 y vuelve a bajar otra vez a 30 y de ahí va a ir bajando, bajando, desde 30 a 30 se ha demostrado que no irriga ese útero. No irriga. O sea, el miometrio necesita de irrigación también. Llega unos vasitos colaterales que lo nutren, ¿verdad? Pero está un montón de segundos que no le llega sangre. ¿Cómo se llama eso? Isquemia miometrial. Y ojo, ¿la isquemia duele o no duele? La isquemia de cualquier órgano, ¿duele o no duele? Duele. ¿Se imaginan un órgano gigante como el útero, porque es gigante en este momento del trabajo de parto, con isquemia total? Imagínense si con una isquemia de una zonita del corazón chiquitita, estamos que nos morimos. ¿Se imaginan la isquemia de tremendo órgano? Imagínense, chicas, cuando tengan su parto. Isquemia miometrial por 30 segundos. ¿Te va a doler o no te va a doler? Vas a pedir cesárea en la primera contracción. En serio, ¿no? Duele entonces. Ahora depende mucho, obviamente, del umbral del dolor. La contracción duele por eso. 1, 2. Duele porque se distiende el útero, se va hacia arriba y distiende el perimetrio, que es peritoneo con otro nombre. Lo jala. Duele más. Duele porque la cabeza está comprimiendo ciertos ganglios en esa zona. Duele más. Y así. Y acá, acuérdense, estas son las ramas, ¿no? Para lo que es nuestro tema de hoy día, dilatación. Cuando te pregunten, las ramas del dolor en el periodo de dilatación, T10, T11, T12, L1. Pregunta residentado, mira qué fácil pregunta. Ramas del dolor para el expulsivo, que es el segundo periodo del parto. S2 es más abajo, sacro. S2, S3, S4. El otro es acá arribita. Por eso que cuando ustedes ven a una gestante que está en trabajo de parto, se para agarrando acá atrás, ¿no? Sóbame acá, sóbame. Tú le sobas y como que le calma el dolor. Y eso te enseñan también en psicoprofilaxis, que hagan masajitos en esa zona, porque de ahí salen las ramas, pues, para el dolor. Ahí duele, por eso. Pero también hay otras técnicas para control del dolor, como pongo acá, epidural, peridural, bloqueos perineal, vaginal, pero ya lo tiene que hacer alguien que domine este tema, pues no lo hace cualquiera, pues, ¿no? Hasta anestesiólogo nos tendría que ayudar. En algunos centros se hacen, no en la mayoría, ¿no? ¿Hay otras no farmacológicas? Claro que sí. Una de ellas es el parto en el agua. Miren, no duele nada, sale el huevito sin dolor. Estimulación cutánea, ¿no? Técnicas de relajación respiratoria, esos les enseñan mucho en psicoprofilaxis, ¿no? Distracción, relajación, hay hasta acupuntura y todo eso, ¿no? Que ustedes habrán escuchado. Psicoprofilaxis, chicos y chicas, ustedes lo saben, no es que le van a enseñar ejercicios, señora, vaya a hacer sus ejercicios y le enseñen a pujar. No es eso la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis son varias sesiones en la que lo primero que se hace es enseñarle a la paciente, en este caso a la gestante, perdón, porque no es paciente, cómo es toda su evolución del embarazo, cómo va a empezar su parto, qué cambios va a tener el embarazo y en el futuro parto, qué va a pasar con su cuerpo en el parto. Estos periodos le van a enseñar, le enseñan qué va a pasar en el expulsivo, cuando nazca su hijito y todo. Le van a enseñar por dónde tienes que entrar, por dónde tienes que salir, dónde vas a estar, hasta le hacen un tour guiado. Ahora no se está haciendo, pero yo me acuerdo que se hace eso. Y en ese interín, en las 6 sesiones, que son normalmente de psicoprofilaxis, te van enseñando también ciertas técnicas, estas justo, ¿no? De relajación, respiratorias, más adelante. Mira, cuando te estemos en el expulsivo va a ser así, así, y hay que respirar de este modo, hay que pujar de este modo, y te van enseñando. Pero no es solamente hacer, ¿cómo le llaman? Ejercicios. No, eso no es la psicoprofilaxis. Entonces, ¿en qué se basa? En que una persona que conoce lo que me va a pasar, ¿sí? Yo sé lo que me va a pasar, sé lo que viene después de esto, sé qué va a pasar con mi cuerpo, te disminuye el estrés, la tensión y con ello el dolor. Sí, hay una relación directa de eso, ¿no? Entonces, eso es la psicoprofilaxis. Que no sea 100%, bueno, pues no. A veces con psicoprofilaxis y todo igual se pone a gritar, ¿qué hacemos? Pero ayuda en algo, por lo menos te ayuda, sabe pujar, sabe hacer algo y sabe lo que viene y hasta te pregunta y cosas así. Entonces, una persona que conoce lo que va a venir, te ayuda más, ¿no?
Hay un procedimiento que se puede hacer en este periodo de dilatación que se llama la amniotomía, que lo hacemos en ciertos casos, ¿no? Es romper de manera artificial las membranas, ¿no? Hace un rato hablabas la bolsa de las aguas, ¿verdad? Es romper la bolsa de las aguas cuando no cumple ninguna función, ¿no? Se puede hacer para estimular el parto, manejo activo del parto también, ¿no? Para evaluar líquido amniótico, en otros países no lo hacemos en Perú. Para pulsioximetría fetal se pone una especie de, como les digo, un pequeño catéter en esta zona del cuero cabelludo para medir como un oxímetro de pulso, pero especial que se pone en el cuero cabelludo y así, ¿no? Contraindicado, obviamente, en VIH, procúbito de cordón, placenta previa, basa previa, ¿no? Eso es por lógica. Lo vamos a pasar rápidamente. Hay un aparatito que se llama amniótomo, ¿no? Que va a desgarrar la membrana. Hay que entrar con esto, así como estamos viendo en el gráfico de abajo, protegido de mi dedito, el dedito índice normalmente, hago juntos, protegido ahí, y adentro lo empujo un poquito y rompo, teniendo cuidado, obviamente, de no reventarle la cabeza al producto, ¿no? Que si se me pasa, le puedo dañar el cuerito cabelludo, entonces solo la membranita se rompe, ¿no? Así que tener cuidado, ¿no? ¿Puede haber complicaciones? Claro que sí, ¿no? De repente el cordón umbilical estaba por ahí, no me percaté y daño el cordón, prolapso el cordón. Si la cabeza estaba muy alta, eso tendrá que valorar antes de romper una membrana, ¿no? Me refiero, está casi flotante y no me di cuenta que por ahí estaba el cordón, rompo y lo primero que sale es ese cordón, olvídense, están fritos. Si estoy en mi periferia es complicadísimo, ¿no? O la acero el cervix, la acero la vagina, al mismo feto, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces se ha hecho estudios de si eso sirve o no sirve en la amniotomía, ¿no? Lo que hablan es, han comparado la amniotomía y la estimulación con oxitocina de manera temprana para ver si esto va a acelerar el trabajo de parto o no, y se ha encontrado que sí, efectivamente lo acelera 70 minutos en promedio. No es mucho, no es mucho, pero si yo quiero acelerar por algún motivo, o sea, no tendría que ser una técnica que se debe usar en todos los partos, no. Quiero acelerar por algún motivo, puedo hacerlo y miren, acelero hasta 70 minutos, ¿no? El otro procedimiento que hablabas hace un momentito era la valoración de bienestar fetal, ¿no? Les decía que es valorar la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Puede ser con auscultación intermitente o fraccionada o el cardiotocógrafo, ¿no? Que no lo vas a tener, lo tenemos en los hospitales, simplemente le ponemos la fajita esta con los cardiotocógrafos y la dejamos ahí y vamos escuchando, ¿no? Pero en tu cerebro no vas a tener. ¿Qué vas a tener? Tu cornetita o tu pinar y a escuchar, ¿no? Entonces ahí el medio clínico es lo que tenemos que aprender, ¿no? Acá está. Este es, por ejemplo, algo que podrían ustedes conseguirse tranquilamente. No es que haya bajado el precio un poquito. Es el Doppler, ¿no? El que te permite escuchar fácilmente los latidos. O si no, pues este pinar que todavía lo venden hasta ahora, que también te permite escuchar fácil, ¿no? ¿Dónde se pone? Ya les han dicho ustedes, para eso es Leopold. Hago mi Leopold. Si yo determino que es una, como en este caso, occipito, es una, perdón, longitudinal cefálico izquierdo, esta es una longitudinal cefálico izquierdo, entre una línea imaginaria entre el ombligo y la sínfisis púbica, perdón, espina ilíaca anterior superior, estoy hablando piedras, disculpen, una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, de ese lado donde está la espaldita del feto, en el punto medio de esa línea imaginaria pongo mi pinar para escuchar latidos, ¿no? Eso se llama foco de máxima auscultación. Puedo hacerlo de manera fraccionada, que es lo mejor. ¿Por qué, chicos? Cuando ustedes les enseñen o les hablen algo de las desaceleraciones que nosotros vemos en trabajo de parto o de los latidos fetales, el DIP 1, recuerden, es en espejo con con la contracción. El DIP 2 es inmediatamente después de este pico de la contracción, ¿no? Las caídas de los latidos fetales. Entonces se recomienda escuchar los latidos no fuera de contracción, sino dentro de la misma contracción. ¿Sí? Entonces se recomienda escuchar, mira, antes, durante y después de la contracción. De ahí puedo dejar. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos los mayores problemas, ¿ya? El objetivo es ese.
Voy a pasar esto, no es el tema. Y los electrónicos ya pues nos va a aparecer el aparatito ahí en la pantalla y eso no hay mayor problema. También se hace en otros países, repito, incluso se toma análisis de sangre cuando todavía están en trabajo de parto, o análisis de cordón umbilical, ¿no? Cuando tienen la sospecha o duda de que ha habido un proceso de asfixia al nacer, miren lo que hacen, toman una muestra de cordón umbilical y le hacen el pH. Si el pH está muy bajo, demuestran que el feto ha nacido con asfixia, y eso se basan los juicios en otros países. Si eso hiciera en nuestro país, wow, ¿qué sería? Estaríamos todos denunciados, porque muchas veces nacen con asfixia, pero como no hay cómo demostrarlo, y solo se basan en el APGAR, ¿no? Porque ustedes ya los que han pasado por pediatría saben qué hablo. Es algo evaluado, pero no es un examen que me está demostrando que realmente ha estado asfixiado, pues no, ¿sí? Pero eso se hace en otros países. Esto es lo que les decía hace un ratito. El miometrio, por el miometrio van a pasar unos vasos que se llaman vasos rectos. ¿Recuerdan? La uterina se divide en arcuatas. Las arcuatas que están por fuera van a penetrar el miometrio como vasos rectos o radiales. De ahí la basal y las espirales, ¿no? Acá en el endometrio. Estas rectas o radiales tienen sus vasitos, que no se ve en este gráfico obviamente, que van a nutrir al mismo músculo, ¿ya? Esta capa es muscular, listo. Esta es una paciente que no tiene contracción. Miren, la sangre está entrando, llega a la placenta, normal, no pasa nada. La presión intramniótica es de 10 milímetros, la presión intramiometrial de 10. Es la basal que tú nos decías hace un ratito, ¿te acuerdas? El tono es de 8 a 12, ahí está, 10 en promedio, listo. Ese es su tono, está ahí sin contracción, nada. La sangre sigue pasando excelente y todo lo que queremos. ¿Qué pasa en una contracción a partir de 30 milímetros de mercurio que se da en trabajo de parto? Miren, los vasos que estaban pasando hasta todo ese miometrio se cierran, porque la presión miometrial aumenta a 120. Intramiometrial estoy hablando de intrauterina. Y obviamente con esa fuerza de contracción va a cerrar los vasos que estaban pasando hacia la placenta y hacia el mismo músculo. Y eso es lo que les decía hace un rato. El músculo no va a recibir irrigación durante 30, 40 segundos. Y obviamente la placenta no recibe sangre durante ese mismo tiempo. Si la placenta está bien, está buena, está funcionando, no pasa nada. Tiene la llamada reserva placentaria y le sigue dando sangre al fetito. Pero si no estaba funcionando bien, olvídense, ahí viene el problema, ¿no? Hace hipoxemia, hipoxia, acidosis y empiezan los problemas para el feto, ¿no? Entonces, eso está demostrado, chicos. Voy a pasar esto. Cuando la paciente está, miren el problema que trae que la paciente esté echada, mirando boca arriba en un trabajo de parto. Miren, echada boca arriba, si se quieren, de cúbito dorsal, en un trabajo de parto. ¿Qué va a pasar? El útero es tan grande que puede comprimir dos vasos importantes que están detrás del útero, ¿no? Y que están a los costados de la columna. La aorta abdominal y la vena cava inferior. Puede comprimirse una u otra. Miren, la vena cava inferior es un vaso gigante que por ser vena puede ser comprimible más fácil que la aorta, que es un vaso con mayor capa muscular. Entonces, esa vena cava puede estar aplastada, se puede aplastar si está boca arriba la paciente. ¿Por quién? Por el útero. ¿Y qué va a pasar? La vena cava, ¿qué está llevando? Sangre de miembros inferiores del mismo útero y de pelvis hacia el corazón. Entonces, como lo aplasta el útero, ¿va a llegar sangre de manera adecuada al corazón? No, ya no va a ser su llenado adecuado, ya no va a llenar como debe ser. Y si no llena bien el corazón, ¿qué va a pasar? La sangre que expulse va a ser menor. Normalmente expulsamos 70, nosotros que no estamos gestando. La gestante expulsa un poco más porque aumentó su sangre, 80, 90. Ya no va a expulsar esa cantidad, va a expulsar la mitad, hasta menos. ¿Qué va a pasar cuando expulsa menos? Cae la presión. Esa paciente que estaba echada boca arriba de un momento a otro, se quiere desmayar y pierde la conciencia. Y todos asustados. Uy, ¿qué pasó? Auxilio, socorro. ¿Qué pasó? Síndrome de vena cava. Se comprimió su vena cava y hace una hipotensión supina, le llamamos, ¿no? Una hipotensión marcada
y se nos desvanece la paciente. Empieza a sudar, me voy, y pasa, yo lo he visto. ¿Cuál es el tratamiento de esos chicos? ¿Quién me dice? Cambiar de posición, doctor. Así de simple, la cambio de posición, le pongo de costadito, empieza otra vez a llegar la sangre al corazón y se acabó el chiste. ¿El feto estará comprometido? Inicialmente no pasa nada con el feto no es el problema. Esa poca sangre que está pasando sigue llegando al útero, al feto, la reserva placentaria continúa, no hay problema, el problema es la mamá. Pero hay otro problema, ¿qué pasaría si se comprime la aorta, que está al otro ladito? La aorta, el llenado del corazón va a estar normal, la salida de sangre del corazón, excelente. ¿Dónde se está comprimiendo? En la aorta abdominal que está llevando sangre hacia el útero. Entonces, si esa compresión va a la aorta, ¿la mamá va a tener algún problema? No, ella está feliz de la vida. El problema con los minutos va a ser el fetito, no le va a llegar sangre al corazón. Repito, cuando se comprime la aorta abdominal que está llevando sangre hacia la pelvis, no le va a llegar sangre de manera adecuada al feto y empieza un mecanismo compensatorio al inicio a hacer taquicardia. Entonces el fetito, la mamá está echada boca arriba, está tranquila, se comprimió este lado y su fetito empieza a hacer taquicardia. ¡Uy, taquicardia! Todos nos asustamos. Si le cambias de posición y la taquicardia se vuelve normal, era un efecto Poseidon. Compresión de la aorta abdominal. Son dos cositas a tener en cuenta, ¿no? Y acá hay otros factores que disminuyen el flujo sanguíneo uterino. Aparte de lo que dije de este Poseidon, la contracción de por sí disminuye el flujo sanguíneo, lo dije hace un rato. Algunas patologías de EPP, infartos placentarios, ciertos anestésicos, la hipertensión materna, ya vamos a hablar. Tengo una clase con ustedes de trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, que es una clase que me encanta dar. Placentas bastante delgadas, ¿no? En ciertas patologías, esas también tienen problemas, ¿no? Entonces, ¿qué no se debe hacer en un intraparto? Que antes se hacía, yo he visto esto mucho, paciente que entraba en trabajo de parto, su rasurado, su enema evacuante, incluso había un evacol, una especie de cosita que ya venía especial para aplastar nada más y que entre todo para que pues la paciente a los 3-5 minutos esté corriendo en el baño y a todas, al 100%. Se les ponía evacol, su rasurado y a la cama, ¿no? Echada. No pues, ahora no se hace eso, ¿no? Solo que esté roto y fuera de pelvis, pero si no puede caminar, como tú dijiste hace un rato. El rasurado de enemas ya no. El rasurado, salvo que se opere en ese momento, ahorita, bien, y ustedes saben que cuando yo rasuro, ¿qué pasa? Hay microlesiones en la piel. Cuando nosotros nos rasuramos, nos lesionamos la cara sin querer. Hay microlesiones, demostrado. Pequeñas heridas en toda la cara, con cada pasada del filoso cuchillito este. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las microlesiones? Las bacterias están felices ahí, pues, ¿no? Se meten las bacterias y ahí felices. Entonces, rasurar por ejemplo, está prohibido, por ejemplo, si te voy a operar mañana, que hoy día te rasures todo el pubis. No, lo ideal es rasurar en ese momento, porque toda la noche tanta bacteria de la piel ya se metió ahí, voy a hacer mi corte y se me va a infectar la herida. Antes se rasuraban y bien entraban, pasaba 12 horas, 13 horas, cesárea. Peor, ya estaba toda rasurada, pero ya estaba fregado todo. Y eso se ha hecho estudios durante mucho tiempo y por eso está proscrito actualmente, ¿no? Que se rompa artificialmente la membrana en todas, ya lo dije por qué, o que se acelere rutinariamente, ¿no? Antiespasmódicos tampoco, hay una escuela antigua incluso en maternidad y en otras escuelas de obstetricia en la que usaban antiespasmódicos para acelerar el parto. Hacían su coctelito de oxitocina con antiespasmódico, le ponían, aceleraba el parto un montón, pero después se nos complicaba con atonías uterinas, ¿no? Ya no se recomienda. Administración de líquidos intravenosos, no necesariamente a todas, ¿no? En esto se recomienda no ponerle a todas una vía endovenosa, ¿no? Entonces, no a todo, ¿para qué? Subía todo, antes de entrar a toda paciente de trabajo de parto, subía obligatorio. Ya no se recomienda. Entonces, estás en un hospital, ¿no? Pero si tú estás en periferia, estás en tu serum,
yo te recomiendo al 100%, más bien que sí cumplas ese último. Al 100% te recomiendo. Porque ¿qué va a pasar? En tu centro de salud, en tu puesto, vas a atender partos, por supuesto. Yo en mi salud he tenido un montón de partos. Era un centro de salud. Ponte que estás, dice la guía de Minsa, dice que no se debe poner endovenoso a todas las pacientes, solo si se complica. Yo te pregunto, salió tu Chucky, está saliendo la placenta, empieza la hemorragia masiva. A ver, ¿quién de ustedes va a estar en la capacidad de ese momento? Estás con un técnico, de repente no está muy capacitado. A poner, como esta hemorragia masiva, ¿qué tiene que hacer? Doble vía. A ver, ponle doble vía ese rato. Ponle su doble vía. Ya colapsó su vaso. Encima está taquicárdica. Encima está sangrando. ¿Quién va a ver lo del sangrado? Tú, pues. ¿Y quién le pone la vía? No sé, doctor. Después le pondré. No. Pero si está con su vía, abres nada más, pones su oxitóxico y lo que quieras y vas controlando. ¿Me entienden? Entonces, mi recomendación en periferia, todas al contrario, vía. No se complicó, listo, le saco, pues. Y se le mando por perio sin vía. Pero, a ver, cuando se te presente la emergencia, ahí les quiero ver que le pongan la vía ahí. Hasta por los nervios ni vas a captar ninguna vía, ¿me entienden? Entonces, mi recomendación, a pesar de que digo acá que no se debe poner endovenoso en todas las pacientes, eso para un hospital probablemente, pero para periferia yo les recomiendo que sí le pongan. Si no se complica, le sacas, ¿no? Antiespasmódicos ya hablé hace un rato, y hay términos que ustedes tienen que conocer y recordar, ¿no? Inducción, acentuación y conducción del trabajo de parto. Inducción es cuando yo quiero iniciar un parto en una paciente que no esté en trabajo de parto, pero tengo la indicación de culminar el embarazo. Un ejemplo, señora ya llegó a las 41 semanas y un día y ni una contracción, no, nada, no empieza el parto. 41 semanas, ¿eh? ¿Qué hago ahí? Después de valorar que el feto no sea tan grande, que buena pelvis, que la cabeza, ya todo valorado, bonito, que todo vaya bien, ajá, inducción del parto. Le voy a poner misoprostol, que es una prostaglandina para que madure el cuello, y luego oxitocina después de unas horas para que empiece el parto y todo el parto se dé. Eso se llama inducción. La señora estaba en cero de trabajo de parto. En cambio, la acentuación es una señora que ya empezó el trabajo de parto, está con 4, 5, 6 dilataciones, no lo puedo saber, está todo bonito, doctor, estaba con 6 y se le fueron las contracciones. No es por falta de líquidos, glucosa, no, doctor, le hemos tomado hace un rato, le hemos puesto su destroza y no vienen contracciones. Ah, falta algo. La oxitocina por algún motivo no se está produciendo. Ajá, hay que ponerle oxitocina. Hay que acentuar su parto. Estaba con 6 y paró el parto. Voy a acentuar el parto. Le voy a ayudar a que termine su trabajo de parto. Eso se llama acentuación. No sé si me están entendiendo, ¿no? Está más claro que no cante el gallo. Cuando ya está en trabajo de parto se llama acentuación. Si no estaba, inducción. Doctor, esta señora está bien, está con 6 de dilatación, está contracciones, están bien, ya está dentro de lo esperado, pero yo quiero acelerar el parto. Yo quiero que salga más rápido por algún motivo. Ajá. Ponle oxitocina. ¿Qué, doctor? ¿Le ponemos más? Sí, ponle oxitocina. A pesar de que está con buenas contracciones, sí. Ponle oxitocina, rompamos bolsa y que acelere. Eso se llama conducción del parto, o otros le llaman manejo activo del parto. Yo no estoy hablando del alumbramiento. Manejo activo del parto o conducción del parto es, el paciente estaba con trabajo de parto normal, pero yo quiero acelerarlo. Por algún motivo, rompo bolsa, dije que se disminuía el tiempo, le pongo oxitocina para que tenga contracciones mucho más fuertes y más intensas y acelero el parto. Eso se llama conducción, repito, o manejo activo de la dilatación o del trabajo de parto. No sé si se deja entender hasta ahí se entiende lo que he dicho. Esta partecita es quizá la más importante. ¿Se entendió lo que dije? ¿Tienen alguna duda entre inducción, acentuación y conducción? Hablen ahora o callen para siempre. Disculpe, doctor, ¿qué dijo que teníamos que utilizar para una acentuación?
Oxitocina también dijiste. Lo mismo. Para acentuación, oxitocina. Para conducción, oxitocina. Pero en conducción rompo bolsa porque quiero acelerar. Y en inducción, no estaba en trabajo de parto, en inducción, primero tengo que mejorar la condición de cuello. A ustedes les han explicado a Bishop. Le pongo misoprostol, que es una prostaglandina, varias horas, hasta un día previo incluso. Cuando tengo buen Bishop, recién uso oxitocina. Entonces es un proceso más largo, ¿no? La inducción demora obviamente mucho más porque tengo que usar previo una sustancia que mejore la condición del cuello y luego recién uso oxitocina, ¿no? ¿Está claro? Sí, doctor. Sino que tenía la duda porque si usamos oxitocina en la acentuación, eso ya no iría dentro de conducción del parto, como también estaba ahí. Es que no la acentuación he dicho que no estaba en trabajo de parto y se le fueron las contracciones, ¿no? Sí, doctor, gracias. Indicaciones, esto vamos a pasar. Contraindicaciones por lógica, ¿no? Antecedentes de ruptura uterina, cesárea previa clásica, cesárea 2 veces, cirugía de útero, ¿no? Es decir, por ejemplo, le operaron por mioma, le cortaron el útero y le sacamos su mioma y después se embarazó a los 2, 3 años, a ella no le vas a someter a esto, ¿no? El riesgo de ruptura uterina es altísimo, estrechez pélvica, herpes genital activo, condilomas en vagina, en cuello, esas no le vas a someter a un parto. Un carcinoma invasor de cervix o malformaciones genitales, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que valorar. Pero en los demás, no. Fetales, ¿no? Muy grande o hidrocefálico, DCP, gestación doble, en gestación doble no hacemos este tipo de procedimientos, ¿no? Placenta previa, basa previa, demasiado líquido, se rompe la bolsa y olvídate, lo primero que puede bajar es un ratito algo ha pasado con la batería. Denme unos segunditos. Ya. Pasamos. Lo que quiero llegar es a esto. A ver. Nosotros usamos la ampolla de oxitocina que tiene 10 unidades internacionales. ¿Está bien? La ampolla tiene 10 unidades internacionales. Y nosotros, cuando hablamos de estos procedimientos, les van a decir, ¿sabe qué? Inicia con 2 miliunidades o inicia con 4 miliunidades, aumenta cada 20 minutos 2 miliunidades o 4 miliunidades. Y a ustedes se les va a dibujar ahí un interrogante, ¿en qué idioma está hablando, no? Entonces es tan simple como esto que vamos a revisar. La ampolla, les decía, es una ampollita que trae 10 unidades internacionales. Entonces, para yo convertir una unidad internacional en miliunidad, simplemente lo multiplico por 1000. Como acá hay 10 unidades, el 10 lo multiplico por 1000. Entonces, en cristiano, una ampollita de oxitocina, ¿cuántas miliunidades tendrá? Ajá, 10.000 miliunidades. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Entonces ya la convertí a mus, ese mus que van a escuchar, tanto mus, ya está, el mu, miliunidades internacionales. Entonces una ampollita de oxitocina tiene 10.000 miliunidades. ¿Y esa ampollita dónde la voy a poner? En un cloruro. O sea, todo el cloruro de 1000 mililitros le voy a poner 10.000 miliunidades. Hasta ahí me siguen. ¿Estamos? Listo. Hago la difícil eliminación de 3 ceros a cada lado. ¿Qué me va a quedar? Que 10 miliunidades equivalen a 1 centímetro cúbico. Si bien no es exacto, se dice que 1 centímetro cúbico, ¿cuántas gotas tiene? 20 gotas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, hasta ahí tengo la equivalencia que por cada 20 gotas hay 10 miliunidades. Elimino un cerito y ¿qué me queda? Ay, perdón.
que una miliunidad en esta solución que he preparado equivale a 2 gotas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sencillo, ¿verdad? Una miliunidad, entonces serán 2 gotas. Entonces, si a ti te dicen, inicia con 4 miliunidades, ajá, inicio con 8 gotas. Inicia con 1 miliunidad, inicio con 2 gotitas. Aumenta 4 miliunidades cada 20 minutos, aumento 8 gotitas, y así. Entonces, hay esquemas de esto. Hay esquemas para poner oxitocina. Lo van a encontrar un montón, cada hospital, cada país utiliza, hay de dosis baja, dosis alta. Acá les presento una, por ejemplo, una de ellas, ¿no? La que dice dosis baja, miran, ellos hacen simplemente, inician con 1 miliunidad, es decir, 2 gotitas por minuto, o sea, una gotita y en 30 segundos la siguiente gotita, ¿se imaginan? Aumento 1 miliunidad, o sea, aumento 2 gotitas cada 30 minutos. Es más lento que eso no hay. Hay otros que ya también se van al otro extremo, mira, inician con 6 miliunidades, es decir, 12 gotitas en un minuto, entonces yo tengo que controlar, ¿no? 12 gotitas en un minuto y aumento 12 cada 20 minutos. Es una dosis más alta. La mayoría usa intermedio, ¿no? Entonces hay muchos esquemas para eso. Entonces cada hospital, cada centro tiene sus propios esquemas que ustedes les irán enseñando cuando ustedes hagan esto, porque el que hace esto en los hospitales es el interno. El interno. Complicaciones, ya hablamos, que se puede producir una hipertonía, se puede romper el uterito, mucha dosis, el feto va a entrar en sufrimiento, se puede desprender la placenta antes de tiempo, sí puede pasar cosas cuando no se monitoriza bien, cuando no se indica bien, o en una paciente que tenga que recibir todo esto, ¿no? A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Cuando mencionó los 6 mecanismos de parto, estos se dan dentro del periodo expulsivo, ¿verdad? O sea, están dentro de ese periodo, ¿no? No. Es dentro de todos los demás. Lo que pasa es que usted mencionó que habíamos hecho, pero la clase de esta la tenemos mañana, si no me equivoco. Por eso estoy un poco... Sí. ¿Qué, se ha atrasado la clase o qué pasó? Según el Recién. cronograma, toca mañana, doctor, periodos de parto. Ah, el parto propiamente. No. Está dentro de dilatación y expulsivo. O sea, este mecanismo del parto, esos 6 tiempos, lo van a... o sea, acomodación, orientación, descenso y encaje, rotación interna, están dentro del periodo de dilatación. Extensión, rotación externa y expulsión están dentro de lo que llamamos el expulsivo, ¿no? Entonces están ahí. Pero todo se llama mecanismo de parto o tiempos del parto, así les van a enseñar, ¿no? Entonces les he adelantado algo de lo que van a recibir mañana seguramente. Gracias, doctor. ¿Alguna duda de lo que acabo de hablar para que sus compañeras nos muestre algo del partograma rápidamente? ¿Nada? Ya, a ver. Ahí está. Lisbeth, partograma, a ver, Ya, trata de resumirnos, de resumirnos. ya. Entonces, voy a empezar con partograma. En sí es un registro gráfico de la evolución del parto que nos va a poder ayudar a valorar la dilatación cervical, el descenso de la presentación respecto al tiempo y va a reducir la incidencia de lo que es la labor prolongada, la necesidad de cesárea, el óbito intraparto y cesáreas en primigestas de bajo riesgo.
Entonces aquí las características, lo primero que para poder conocer el partograma es que en la parte superior derecha están los datos personales de la gestante, ¿no? En la parte inferior están los datos clínicos. En la parte izquierda, izquierda superior, vamos a ver lo que son los datos útiles para poder elaborar lo que es la curva de alerta, que esto es muy importante en el partograma y lo voy a explicar después. Aquí en la parte horizontal vamos a ver el tiempo, ya Lisbeth, que cada cuadradito. Sí, este partograma no es que esté mal, ¿ya? Es un partograma antiguo. Ya no se usa este partograma. ya. Ya no usamos este partograma hace muchos años. Hay un partograma diferente que se usa actualmente, que incluso dice, ahí tiene una línea que se llama línea de alerta, línea de acción, que ya viene impreso en el mismo papelito. Entonces, no, o sea, te va a crear confusión a ti y a tus compañeros si nos muestras esto y cuando vayan a sus hospitales no lo van a encontrar. Esto ya no hay ahora, se ha cambiado hace unos años por otro partograma. A ver, pasa de repente más adelante. Sí, pues debe Ya, estar doctor, publicado, pero como no sabes que esto ya no hay, ya no. sí, sí, bueno, es que acá justamente explicaba todo lo que es la curva de alerta. Ya no se usa tampoco, doctora, no es la misma forma de poder hallar la curva de alerta con estos datos. No, no es que no se No es lo use. O sea, mismo. el papel, el formato que me estás presentando, el partograma, ya no es así. Ya no se usa de este modo que nos presentas. Para mí, valga verdades, era mucho más completo. Tienen hasta por horas, te enseñaba, podíamos poner la variedad de la presentación. Esto de acá abajo, que hay una parece circulito con una rayita al medio, esa es la variedad, nos permitía poner hasta la variedad y todo ello. Pero no se usa, se ha hecho más simple, mucho más simple que todo esto que estaba muy bien para mi gusto. Ahora es bien simple, bien simple. Ya esta curva ya no, a esta curva les enseñábamos incluso a ustedes a poner la curva. Es más, había reglas que se vendían y el CLAP las vendía, que los textos conseguían allá en Emancipación, que ponías la regla y tú trazabas tu curva de alerta. Y a través de esto tú sabías si te había salido de la curva o no, pero esto ya no se usa, ¿no? Ya está en desuso. Más bien, a ver, pasa a la siguiente, de repente yo te voy a mostrar, yo tengo una imagen de esto para que no se confundan. Ya, ven. Ya, Es esto que pasa. justo, sí, ese era el casito y lo hice de acuerdo al programa que había encontrado. A O ver, sea, lo presenta. desarrollé aquí. A ¿Sí, ver, doctor? mejor, a ver, ahí. Bien, tranquilo. Ya, ya. Pero, bueno, el caso es de una mujer de 28 años que va a acudir a las 3 de la tarde a emergencia, ¿no? Esta mujer de 38 semanas acude porque su bebé viene en camino y lo importante aquí es ver que ella es primigesta y al ingreso se realiza un tacto vaginal, ¿no? En el que se va a poder evidenciar lo que son las membranas rotas. Y Ya, ella viene con 3 centímetros de dilatación. Entonces eso es importante, ¿no? A las 3 de la tarde viene con 3 centímetros. Viene con, perdón, viene con presentación cefálica a la altura del promontorio en occipito directo. 3 horas más tarde, su dilatación fue de 6 centímetros y la presentación descendió a 2 un centímetros. ratito. Una primigesta, en las primigestas, ¿ya? Sobre todo en las primigestas, y no tanto en las multis, se cumple casi siempre que primero se da el borramiento o acortamiento del cuello, casi al 100%, 90%, y de ahí recién la dilatación. ¿Sí? Es una secuencia en primigestas. En multigestas, sí, puede ser las dos, ¿no? De repente no se acortó totalmente, está en 70%, 60% y ya se está abriendo. Pero acá me pones primigesta, ¿no? Una primigesta que tenga 40 y que esté... no me parece real. Pero bueno.
no se cumple eso en primigestos. Es tal cual. Se da primero uno y luego lo otro. No así. Esto sería más de una multigesta. Podría ser así. ¿Ya? Para que quede claro, porque se va a prestar a confusión. A la altura del promontorio, en occipito, ya. Está alta la cabecita. Promontorio me está diciendo que todavía está arriba, ¿no? Ya, sigue. Sí, doctor, y bueno, dice que 3 horas más tarde ella empieza a dilatar de 6 centímetros, o sea, a las 6 de la tarde, ¿no? Y lo que te Ya. piden acá es a qué hora van a hacer el bebé. Eso es el... Y es por eso que acá en este programa lo desarrollé, doctor, como ejercicio. A ver, muestra ya para... Ya, entonces, bueno, antes de explicarle todo, hay que tomar en cuenta aquí las horas. En la parte horizontal vemos las horas, ¿no? De lo que llega la paciente y cada cuadradito va a equivaler a 1 hora. Para poder desarrollarlo, la paciente llega a las 3 de la tarde, ¿verdad? Viene con una dilatación de 3 centímetros, pero aquí es algo importante que tenemos que tomar. En este partograma se tomaba en cuenta de esta forma. Lo primero que teníamos que ver es si era nulípara o era multípara. Y lo segundo es si viene con membranas íntegras o con membranas rotas, ¿no? Entonces, en este caso, la paciente es primigesta, es nulípara y viene con membrana rota. Así que vamos a trabajar con el cuadro derecho, ¿no? Con el cuadro que está de color azul. Lo que va a significar aquí es que esto va a servir para poder hallar la curva de alerta. Entonces, la curva de alerta este cuadradito nos va a indicar que tiene que pasar de dilatación 5 a dilatación 6, tiene que pasar 2 horas y media. De dilatación 6 a dilatación 7 tiene que pasar 1 hora con 25 minutos y así sucesivamente. Esto es lo que nos indicaba el protograma. La parte de acá. Entonces la paciente llega a las 3 de la tarde con dilatación de 3 centímetros y a las 6 de la tarde está dilatando 6 centímetros. Entonces nos indica que prácticamente está dilatando a una velocidad de 1 centímetro por hora. O sea, sí está bien, ¿no? Ahora, tenemos que después de esto teníamos que ya la curva de alerta. La curva de alerta vamos a empezar cuando justamente con la ayuda de esta línea de base, desde aquí se va a iniciar la curva de alerta, la intersección de esta línea con la línea de base. Entonces, más o menos vamos a ver que a las 4:30 empieza esa intersección. Y desde ahí empezamos a trabajar. A las 4:30 empieza eso, entonces tiene que pasar 2 horas y media para que vaya a la dilatación 6, ¿no es cierto? Entonces, de 4:30 a 2:30 son las 7 de la noche. O sea, a las 7 de la noche tiene que dilatar 6. Seguidamente tiene que pasar 1 hora con 25 y nos indica que a las 8:25 tiene que dilatar 7. Y así sucesivamente, de acuerdo al cuadradito de acá, el cuadradito izquierdo, vamos viendo a qué hora va, porque esto nos va a poder indicar a qué hora máximo tiene que nacer el bebé. Entonces vemos que más o menos a las 10:55 de la noche empieza, o sea, ya dilata 10 centímetros. Y a las 11:15 esa es la hora máxima que debe nacer el bebé. Entonces, esta es nuestra curva de alerta. Y Así eso es. es lo que nos pedía el problema, ¿no? Como te decía, incluso esto a veces se ve medio tedioso, ¿no? Tenías que ir sumando las horitas que dicen cada cuadrito, entonces había unas reglitas que te decía que tenían los 4 gráficos, las 4 líneas estas. Tú ponías nada más acá abajo y trazabas esas reglitas que tienen como unos huequitos, había, pero muy bien ayuda, no sé, pero el gráfico nos ayuda, es algo así, ¿no? Y no te tenías que salir de esto, ¿ya? Entonces sigue. Sí, doctor, bueno, ese era sí el caso, porque ahora lo importante de aquí es vernos y, por ejemplo, nosotros vemos que evaluando a la paciente, a las 10 de la noche la paciente está dilatando 7 centímetros, entonces como que ahí ya nos tenemos que poner alerta porque solo en 4 horas ha dilatado 1 centímetro, entonces, y se ha pasado de la curva, ¿no? Esta es nuestra curva normal, pero si se pasa de la curva, entonces ya ahí nosotros tenemos que ponernos en alerta y ver
qué decisión tomar, si darle oxitocina o como el doctor mencionó en su explicación, la ruptura de membranas, ¿no? La ruptura artificial de membrana para poder ayudar al trabajo de parto. Claro, perfecto. Pero como te digo, nomás el partograma ya cambió, es otro tipo de gráfico, que es mucho más sencillo de manejar, ¿ya? Tienen una clase, un tema de eso también de partograma, así que ahí lo van a revisar creo mejor, ya para que no te crees confusión, porque esto no lo van a encontrar actualmente ya en su práctica de internado ni en los hospitales. Pero como les digo, se hacía unas curvas, pero ahora ya los partogramas actuales ya traen la curva, no es una curva, es más bien es una línea que te ponen ahí de alerta y de acción que es más fácil, ¿no? Ya no estás haciendo todas esas líneas o curvas que nos mostraste, pero igual está bien. Vamos a hacer un pequeño repasito para que podamos recordar lo que hemos conversado rapidito. Un ratito de unos segundos. Va a entrar al chat de la reunión para poder hacer un repasito. Voy a ir ingresando al chat de la reunión. Ahí le está llegando un enlace. Ingresen por favor. Ahí está el enlace. Muy bien. Ingresen todos. Sigan todos. Tengo a 6 solamente. Está demorando en cargar, doctor, un favor, un momentito. Ya. Tengo 7. Soy Anela, pero no me está llegando ningún enlace. Lucy, ¿no? ¿En el chat de la reunión entraste? Pero es un poco ya. Sí, si quiere mandar un screen, pero ya solo dice buenas tardes, lo que había mandado su mensaje y se inicia. ¿Al chat de la reunión entraste? Porque ahí está el enlace. Lucy y Anela. Aquí han entrado 8. 8 de ustedes. Y Anela. Doctor, disculpe, está cargando, no sé por qué no quiere cargar. Ya, esperamos un ratito. Ya. ¿Lograste entrar, Lucy? A tu chat personal lo he mandado. A ver, de repente por ahí.
Ya, para dar inicio de una vez, empezamos a ver, chicos. No, están listos. Estaría entrando, bueno,
Uy, algunos ni... Algunos que no se han dormido han respondido más o menos. ¿Alguna duda, chicos? El tema en realidad pues es corto, es procedimientos en dilatación, o sea, no es revisar cómo es el de la dilatación, eso lo van a hacer en la clase, a qué se debe y qué no se debe hacer en todo este periodo, ¿no?, de dilatación. Hay otro tema es en el expulsivo, otra cosa es alumbramiento, que también tienen clases de eso. Lo hemos desglosado de ese modo para que se pueda ver todo completo, ¿no? El expulsivo ya es otra cosa, qué maniobras para el expulsivo, cómo se hace y todo eso, les mostrarán o tendrán que mostrar. En el alumbramiento igual, cómo saco la placenta, qué hago y todo eso, lo van a ir viendo. Entonces hoy día eso era dilatación, ¿no? No sé si hay alguna duda de eso. ¿Alguien? ¿No hay duda, chicos? Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe que le hable por este medio. Si mis compañeros no tenían alguna duda, quería poder hablar con usted de un tema de salud personal. No sé si no me encontró otro modo para poder hablar, que está finalizando esta práctica, por favor, De doctor. mi teléfono no lo tienen. Le pedí a mi delegada, pero con su autorización le podría llamar, doctor, hoy día. Sí, no, ahí está. Yo le envío al chat para lo que desee, me llama, me pregunta, no hay problema. Así no sea académico, claro, yo soy ginecólogo, por ahí te puedo ayudar en alguna duda, no hay problema, no sea, llámame o escribe, me llama luego de la clase, ¿ya? Sí, doctor, era un tema de mi salud visual con respecto al examen, pero de todas maneras le llamo y le comento, doctor. Ahí hablamos, ahí hablamos. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta del tema no hay? Nada, ya, muy bien. Entonces ya nos estamos reencontrando. No, antes que se vayan, ¿verdad? Tengo un problema con ustedes porque a mí me toca la práctica los martes. Y este mes ha habido un cambio de roles, hay unos colegas que no han salido del trabajo, ¿no? Y me han programado todos los martes turno. Ya tengo todos los martes así programado turno, que no tenía antes, ¿no? Por eso que yo tranquilo hacía de mi casa la práctica y no había ningún problema. Entonces con ustedes voy a tener ese problema todos los martes. Ayer no pude hacer porque me tocaba consultorio. De consultorio olvídense, pues me siento y hasta que termine el turno no me puedo mover, ¿no?, ni para hacer la práctica, eso es imposible. Hoy día lo he hecho porque, bueno, en la mañana, toda la mañana estaba operando y ahorita estoy libre. Pero lo ideal es hacer los martes. Voy a hacer lo posible porque sea en la mañana, quizá no sea a las 8 en punto, quizá 8:30 o 9, eso lo voy a ir coordinando con ustedes o con su delegado, ya, pero les pido por favor que me entiendan, es un cambio de turno que no estaba coordinado, y es este mes. Entonces ahora con ustedes, claro, ya creo que tengo un par de prácticas, son 4 prácticas que nos toca con ustedes, creo, ¿no? 4 semanas me parece, ¿no? Y de ahí se rota, pero por lo menos estas no quiero fallar, pero yo coordinaré cómo hacer eso en el siguiente, ¿ya? Entonces, eso. Lo del examen, ya saben, es el lunes que viene. Son de los temas que hemos hecho en clase hasta Podálico, le decía a su delegado, a su delegada, así que vayan estudiando. Son pocos temas, así que aprovechen para sacarse buena nota. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Sí, doctor, yo tenía una duda. Cuando empieza el trabajo de parto, que justamente es con lo que habíamos hablado hoy de dilatación, la paciente, en la mañana yo recuerdo que hablamos de parto domiciliario. Todos estos pasos también, usted mencionó en el al iniciar la práctica que tenemos que dejar que el bebé salga más o menos solo, ¿verdad? Y hubo una parte en la que mencionó que tenemos que ver algo de la rotación del hombro, cuando la cabeza está girando y el hombro también está empezando a girar. ¿Eso se ve? O sea, ¿se nota cuando nosotros vamos viendo?
¿O hay como algún índice para darnos cuenta que ya giró el hombro y poder ahí ver? A ver, Xiomi, mira, normalmente la tensión del expulsivo, que van a ver, se supone mañana, sí hay maniobras que nosotros hacemos desde el cuarto tiempo que les mostré ahora. Ese movimiento de cornada que te decía que el feto está haciendo, ¿no? Apoyándose en el pubis y va sacando, haciendo ese movimiento. En ese momento la vulva se está abriendo y está permitiendo la salida de la cabeza. Toda la cabeza va a salir a través de la vulva. Pero en ese momento nosotros, al menos en la atención de parto, hacemos lo que se llama protección del periné, que mañana les van a explicar. Se protege el periné, que es la parte de abajo, para que no se rompa mientras la cabeza va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y sale toda la cabecita. Imagínense que mi mano te puño en la cabeza. Entonces el periné estaba ahí y se va abriendo, entonces yo tengo que ir con mi otra mano protegiendo el periné para que no se rompa, hasta que sale la cabecita mirando hacia abajo. Una vez que sale, nosotros acostumbramos a agarrar la cabecita de los parietales y rotarlo, mientras va rotando su hombro. Eso les van a mostrar con gráficos mañana. Sí, algo les mostré ahora. Rotamos, entonces no es que lo dejo solito que salga la cabecita y por ahí se va a romper todo el periné. Lo que sí es, y les recomendamos, es que sea lento esto, que no fuercen el parto, que no puja y hasta se suben encima de la paciente y empuja, no, que sea lo más espontáneo, pero la protección sí es importante. Una vez que ya sale la cabecita mirando hacia abajo, nosotros lo rotamos y de ahí viene la tracción del hombro y sale todo el cuerpo, ¿no? Hay maniobras para eso. Ya, o sea, una tensión de parto implica que sí actuamos desde que está coronando la cabecita. Está coronando la cabeza. Es que coronar es cuando nosotros vemos 3 centímetros que se asoma el cuero cabelludo. Abre la vulva 3 centímetros y se asoma el cuerito cabelludo. Eso se llama coronar. Desde ahí ya estamos actuando nosotros, ¿sí? Haciendo cierta protección de periné. Hasta eso no se debería hacer nada en realidad, ¿no? Nada, nada. Ya después de eso sí se hace todo. Entonces no es dejarlo nada más. Doctor, pero como yo conozco a gente que dice que ha nacido en su casa y no le atendió nadie, también, pues pasa. Desde siglos, desde siempre ha habido partos y no siempre han sido atendidos. Hay partos espontáneos que van dilatando, abriendo de poquito y sale, pues, ¿no? Se desgarra un poquito, a veces sí, a veces no, depende. Yo he visto partos domiciliarios y tú revisas periné y no hay ni una lesión y te sorprendes, ¿no? Dice, y acá con obstetriz, ginecólogo en el parto y tremendos desgarrazos, ¿no? Entonces hay de todo, pues, ¿no? A veces forzamos, que puja, que el otro, a veces no es espontáneo y no pasa nada. Pero en un hospital o en un centro de salud sí actuamos. Y eso es lo que, por ejemplo, mañana se supone que les van a enseñar. Porque en expulsivo es donde metemos mano, como se dice. Hasta en dilatación, nada, tacto, con la justa, ¿no? Tactito para saber cuánto, hasta que llega a dilatación 10, se acabó. De ahí viene expulsivo, que es tema de mañana. Perdón, no, eso es era tema de hoy día, porque se supone que hoy día hacían expulsivo, ¿no? Sí, Sí, la práctica de la mañana. Yo me refería a la teoría en total, que sí es mañana, de todo lo que es parto. Ya. Claro, hoy día han hecho expulsivo y eso se supone que yo estoy pensando que hoy día es martes. Estoy mal en mi disco duro. Y eso ya, sí es todo, les han dicho que es todo, ahí actuamos nosotros, ¿no? El trabajo de parto es como les he dicho, ¿no? Estas fases del parto, perdón, estos tiempos del parto, 3 de ellos pertenecen a dilatación, que hemos hablado hoy día, y 3 de ellos pertenecen al expulsivo, como se han podido dar cuenta en la mañana, ¿no? Ese movimiento de extensión, la rotación externa y la expulsión pertenecen al expulsivo. Entonces no se confundan, no es lo mismo expulsivo que expulsión. No se vaya a confundir de términos. Expulsivo es un periodo del parto, expulsión es un tiempo del parto. Expulsión de cabeza se refiere, ¿no? Entonces, mucho cuidado con términos, que a veces por eso se confunden y es fácil hacerles confundir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no sé qué más, ¿qué otra duda tendrás?
No, doctor, ya me las aclaró. Muchas gracias. Espero ver eso, todos estos en vivo para poder darme cuenta, porque sí me lo estoy imaginando en mi cabeza, ¿no? Ver que el feto está saliendo y verlo, pero creo que va a ser distinto verlo en vivo y da un poco de miedo porque como no sabemos, al menos no sé cómo hacer eso, y como es un Sí, bebé y tiene todo esto bien, lo veo como un poco complicado, por eso y preguntaba. te ayudo para que te relajes. El bebé nace mojado, con cierta grasa que es resbalosa. Tu guante va a estar con agua porque va a estar mojado, o sea, más resbaloso todavía para que entres en confianza. Entonces muchos lo agarran como sea, lo agarran de la patita para que no se caiga al balde, lo abrazan y un montón de cosas. Pero si tú atiendes con técnica adecuada, no pasa nada de eso. Lo resbaloso pasa a segundo plano, porque si quiero o no, cuando vas evaluando, tu mano se va mojando y el bebé nace mojadito, pues, mojadito, ¿no? Entonces hay técnicas para agarrarlo y eso obviamente se va a ver, por lo menos, por eso ustedes saben que le he dado a su delegada mis turnos, para que tengan la posibilidad de que sea venir en parejas y poder ver eso. Ha habido partos a veces estábamos en cesárea y había parto, ya no pudieron, pero si pueden venir cuando algún turno tengo yo, sería bueno para que lo vean, como tú dices. Lo primero, medicina hay que ver, ¿no? Para todo. Viendo uno aprende y ya después pues harás en algún momento, ¿no? Pero sí, y cuando veas, ahí vas a ver más o menos, ya ustedes por lo menos con la teoría van a tener cierta noción de lo que estás viendo, de lo que está pasando, qué estará pasando adentro. Ahora ya viene la atención, todo lo que estamos repasando estos días, ya con más noción van a venir ahora ustedes, pues no, no como venir y ver qué cosa estará haciendo, qué tiempo estará, no, ahora ya van a tener más nociones y van a imaginar en su cabecita el tiempo en el que está en ese momento. Ah, ya el doctor dijo que estaba, que ya esto se llama extensión, está saliendo la cabeza, expulsión, rotación de hombro y todo eso ya se van a imaginar y lo van a ver también. Entonces sí es bueno que vean por lo menos unas veces para que ya cuando entren al internado, cuando ustedes empiezan el internado, chicos, si el primer día te tocó guardia en sala de partos, ese día van a alucinar que tú sabes atender y te van a mandar al ruedo, ¿no? Ya atiende, te van a decir. Claro, va a haber alguien que va a estar a tu costado, ¿no? Siempre hay un residente, un obstetriz, un asistente que te van a supervisar, pero así es, ¿no? El internado se asume que te has preparado en algún momento, que en el caso nuestro pues tenemos un problema grande, ¿no? Entonces lo que hacemos, y sabemos cómo están viniendo, quizás no tienen, no es solo la Villarreal, es, como comprenderán, es de todas las universidades. Y lo que hacemos es estar pegados a ustedes, los residentes saben eso, y están que los supervisan para que aprendan rápido, se hace clases rápidas de todo esto que estamos hablando para que después ya atiendan sus partos. Están atendiendo partos acá, no sé si en los otros hospitales será, pero los chicos que han venido están atendiendo partos, ¿no? Que lo habían visto como ustedes por figuritas, por grafiquitos, videos y cosas así virtuales que estamos haciendo, pero ya, eso gracias a Dios se va a suplir en el internado, pues, ¿no? Lo van a aprender. Entonces sí o sí tienen que hacer su internado en un hospital en que sepan que atienden parto, ¿no? Que se meta mano, como digo yo, que se hagan las cosas, hagan lo posible, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces nos estamos reencontrando pronto. Ya, gusto de verlos. Nos estamos